Tengo una pregunta. Cuando fui escogida líder de grupo gracias a la elevación de Dios, al inicio me esforcé por cumplir con mi deber enseñando con entusiasmo. Luego vi que la hermana Chen de mi grupo progresaba muy rápido. Su enseñanza sobre las verdades era iluminadora y todos la disfrutaban mucho. También acudían a ella para que los ayudara con cualquier cuestión. Primero pensé que para el trabajo del grupo era genial que ella resolviera dudas. Me puse contenta. Pero más tarde tuve un conflicto interno. Sabía que la elegirían a ella como líder del grupo. Saber que alguien se quedaría a cargo de mi deber me puso triste. E incluso perdí interés en mi deber. ¿Qué debería hacer ante este problema? Tu estatus te está condicionando. De hecho, hace un tiempo me pasó lo mismo. Cuando veía que a alguien le iba mejor, no intentaba aprender de ellos ni trabajar con ellos. Al contrario, temía que tomaran mi puesto. Para proteger mi estatus me esforcé incluso más por cumplir mi deber. Pero como mis intenciones no eran las correctas, mi estado empeoraba cada vez más. Luego leí unas palabras de Dios que me ayudaron a hallar la senda para practicar. ¿Cómo lo experimentaste? El año pasado, nuestra líder, la hermana Laura, fue reemplazada por no haber hecho ninguna obra práctica. Después de conversarlo todos, me ascendieron a líder. Al instante de ser elegida, comencé a sentir una gran presión, porque sabía que tendría nuevos deberes. Pero al mismo tiempo me sentí muy feliz porque mi deseo de tener estatus se había cumplido. Pensé que había sido nombrada líder de la iglesia por mi calibre y mi capacidad de obrar. Di todo para cumplir mi deber. Si no entendía algo, buscaba ayuda y estudiaba de manera proactiva. También hablaba con mis hermanos y hermanas y les compartía las palabras de Dios. Solía ir a regar a los hermanos recién unidos a la iglesia. Me gustaba cuando sonreían y me decían, «Gracias, hermana». En esa época no quería descansar ni siquiera un momento. Quería hacer toda la obra yo sola. Después tuve un examen en la universidad. Por eso tuve que obrar menos. Cuando terminé el examen y volví a reunirme, noté que los hermanos y hermanas habían progresado. Hubo 2 hermanas que pudieron encontrar las palabras de Dios para ayudar a los demás. Esto era algo bueno, pero me sentí frustrada. Pensé que los hermanos y hermanas ya no me necesitaban y ya no recurrirían a mí. Una vez fui a una reunión de grupo. Los hermanos y hermanas no podían compartir demasiado antes. Pero aquella vez vi que la hermana Evelyn interactuó muy bien con todos. Fue amable y paciente, y animó a los demás a conversar sobre su entendimiento de las palabras de Dios. Gracias a su estímulo y guía, todos compartieron activamente, y se los veía muy unidos a ella. Al ver esto, me sentí un poco desilusionada. Sentí que la hermana Evelyn podía tomar mi lugar. Comencé a sentirme en crisis. Muy poco tiempo después, una hermana envió un mensaje al grupo pidiéndonos consejo. Preguntó, ¿cómo debemos aquietar el corazón ante Dios? Cuando me preparaba para responder, la hermana Evelyn envió unos pasajes de las palabras de Dios y su propio entendimiento. Los pasajes que había encontrado eran bastante adecuados y su entendimiento muy práctico indicó la senda de práctica a seguir. Yo no tuve nada que agregar y me sentí bastante triste. Ese grupo era mi responsabilidad. Yo solía ser la que encontraba la palabra de Dios para ayudar a los demás. Comencé a pensar que si ella era tan proactiva a la hora de responder preguntas, ¿qué pensarían todos de mí? ¿Que su líder no podía resolver sus dudas si no era capaz, como Evelyn? Si ella siempre mostraba tanto entusiasmo para ayudarlos, ¿creerían que yo era una inútil como líder? Lo pensé una y otra vez y comencé a envidiarla.
Incluso pensé, tengo que esforzarme más que tú, no puedo dejarte ganar. Pero después comencé a equivocarme todo el tiempo. Me equivocaba en las tareas más sencillas. Una vez quise enviar un mensaje a otro líder y a los diáconos para recordarles el horario de un encuentro. Pero, sin querer, lo envié al grupo de nuevos fieles. Me di cuenta de que lo había enviado al grupo equivocado cuando me llamó una hermana. Fue una situación incómoda y borré el mensaje de inmediato. No fue para tanto, pero igual me sentí mal al respecto. Entonces pensé, ¿cómo puedo confundir el grupo de nuevos fieles con el de los líderes? Me sentí muy inútil, como que no podía hacer nada bien. Y tenía exámenes en la universidad, así que no podía dedicarme por completo a mis deberes. Me dije a mí misma, se acabó, deberán modificar mi rol, me van a reemplazar por la hermana Evelyn. Entonces me sentí muy mal. Cumplía mis deberes mecánicamente. No tenía ganas de hacer nada. Sentía que los encuentros se me hacían largos y a veces me ponía a mirar publicaciones de Facebook. Incluso empecé a ver unos vídeos graciosos que no aportaban nada a mi vida. Antes solía prepararme para los encuentros. Reflexionaba cuidadosamente sobre las palabras de Dios, pensando en los problemas sin resolver de mis hermanos y hermanas y en cómo debía compartir con ellos. Pero dejé de asumir esa carga y de reflexionar sobre las palabras de Dios. Una vez, antes de un encuentro nocturno, fui a comprar ropa. Llegué a casa unos minutos antes de que comenzara el encuentro. Por la mañana no leía las palabras de Dios atentamente y no las enviaba a los grupos para que los demás reflexionaran sobre ellas. En esa época sentía que mi corazón estaba lejos de Dios. Así que oré a Dios. Le dije, Dios Todopoderoso, sé que me he alejado de ti y sé que mi actitud en relación a mi deber no ha sido buena. Quiero arrepentirme, pero mi corazón es muy débil. Espero que tú me ayudes. ¿Cómo terminaste cambiando tu estado? Leí algunas palabras de Dios que me sirvieron mucho. Os las leeré ahora. Bien. Dios dice, en el fondo la gente alberga algunos estados adversos. Negatividad, debilidad, depresión o fragilidad. Una intención vil persistente o preocupación constante por el prestigio, el deseo, los beneficios. O creen que les falta calibre y están en estados negativos. Sí. Cuando habitas esos estados, es difícil lograr la obra del Espíritu Santo. Si te resulta difícil lograrla, habrá poco de positivo en ti y te costará recibir la verdad. Amén. Leer ese pasaje realmente me conmovió. Dios expuso mis problemas a la perfección. Estaba viviendo en la negatividad sin poder cumplir mi deber, porque pensaba que otra persona ocuparía mi puesto. Temí que mi estatus se viera amenazado, lo cual me hacía sentir débil y me distanciaba de Dios y de mis hermanos y hermanas. Sí, eso es cierto. Sí. Vi otro pasaje de las palabras de Dios en si se corrigen las propias nociones, se toma el camino correcto de la fe en Dios. Dios dice, la gente habrá pasado por muchos estados antes de que Dios la juzgue y la castigue. Hay un estado negativo que se ve a menudo en las personas. Son negativas cuando los demás cumplen con su deber mejor que ellas. Cuando las familias ajenas están más unidas que la propia. Son negativas cuando la situación de los demás es mejor que la suya o son de mayor calibre. Y son negativas cuando se les hace despertar un poco antes, cuando sus deberes son agotadores. Sí. E incluso cuando no lo son. Pase lo que pase, son negativas.
La negatividad muestra un problema en la gente. No aceptan la verdad y siempre están insatisfechos con todo lo que Dios hace. Además, no buscan la verdad para nada ni la practican. ¿Por qué les seguiría Dios respondiendo? ¿Acaso no hacen oídos sordos a la razón? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia quienes ignoran la razón? Los aparta y los ignora. Puedes actuar como quieras y puedes creer si lo deseas. Si crees y buscas, puede que obtengas. Dios trata a todas las personas de manera justa. Si no aceptas la verdad, si no te sometes y no te ajustas a los requerimientos de Dios, entonces cree lo que quieras. También si prefieres irte, puedes hacerlo de inmediato. Si no quieres cumplir con tu deber, no hagas una escena ni te des aires, sino que vete enseguida donde quieras. Dios no insta a estas personas a quedarse. Esa es su actitud. Sí. Si tú, claramente un ser creado, no deseas actuar como tal y prefieres ser un arcángel, ¿puede Dios prestarte atención? Si tú, claramente alguien corriente, deseas un trato especial y preferencial y tener un estatus y posición que sobresalga por encima de los demás, estás siendo irracional y careces de sentido. ¿Cómo ve Dios a quienes carecen de razón? ¿Cuál es su evaluación? Ellas hacen oídos sordos a la razón. Amén. Dios reveló que la fuente de mi negatividad y debilidad era que me importaba demasiado mi rol de líder. Temía perderlo. Me gustaba más el estatus que cumplir mi deber. Todo lo que hacía era para mantener mi estatus de líder. Y entonces recordé cuando asumí ese rol. Me esforzaba por cumplir mi deber al punto de no descansar ni un momento. Temía hacerlo mal y que me reemplazaran. Cuando vi los avances logrados por 2 de mis hermanas, debí sentirme feliz. Pero me preocupaba que los demás ya no me necesitaran. Que mi rol de líder no significara nada y que ya nadie me admirara. Y al ver lo bien que le estaba yendo a la hermana Evelyn, que podía responder las preguntas de los demás y todos estaban muy unidos a ella, temí no poder mantener mi estatus y me sentí negativa, hasta el punto de cumplir mi deber mecánicamente. Dios dice que estas personas son irracionales, Él las ignora y les cuesta lograr la obra del Espíritu Santo. Sentí miedo porque me di cuenta de que estaba en ese estado peligroso. Por supuesto. Dios también dice que a Él no le gustan los pesimistas porque no pueden aceptar la verdad. Viven con intenciones erróneas y no pueden revertirlas ni abandonarlas. Si alguien vive siempre en semejante estado de negatividad, con el tiempo se lo deja de lado y se lo elimina. Así es. Gracias a tu enseñanza me he dado cuenta de algunas cosas sobre mi estado. Mi estatus me importa demasiado. Exactamente. Como no lo logré, me volví negativa y débil. Si sigo así, no cambio mi estado. Dios me aborrecerá. Sí, yo también me di cuenta de eso. Así que recurrí a Dios y me confesé y oré para arrepentirme. Le dije, Dios, sé que estoy equivocada. Espero que tú puedas ayudarme a entenderme y que me quites esta negatividad. ¿Cómo llegaste a resolverlo? Durante un encuentro, una hermana leyó unas palabras de Dios que me hicieron entender por qué perseguimos la fama, las ganancias y el estatus. En el 4º párrafo de Dios mismo, el único sexto, Dios dice: ¿qué usa Satanás para mantener al hombre bajo su control? La fama y la ganancia. Satanás usa la fama y la ganancia para controlar la mente del hombre hasta que solo puede pensar en ellas. Por fama y ganancia, luchan, sufren, soportan humillación y sacrifican todo lo que tienen y harán cualquier juicio o decisión en nombre de la fama o la ganancia. Así, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas.
sin saberlo, llevan estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancia, la humanidad evita a Dios y lo traiciona y se vuelve cada vez más perversa. Y así, cada generación es destruida entre la fama y ganancia de Satanás. Cierto. Consideremos ahora las acciones de Satanás. ¿No son detestables sus siniestros motivos? Tal vez hoy no podáis calar todavía sus motivos siniestros, porque pensáis que no se puede vivir sin fama y ganancia. ¿Creéis que si las personas dejan eso atrás, ya no podrán ver el camino que tienen por delante ni sus metas? ¿Que su futuro se volverá oscuro, tenue y sombrío? Sin embargo, poco a poco, todos reconoceréis un día que la fama y la ganancia son grilletes monstruosos que Satanás usa para atar al hombre. Cuando llegue ese día, te resistirás por completo al control de Satanás y a los grilletes que Satanás usa para atarte. Cuando llegue el momento en que desees deshacerte de todo lo que te ha inculcado Satanás, romperás definitivamente con Satanás y detestarás todo lo que él te ha traído. Solo entonces la humanidad sentirá verdadero amor y anhelo por Dios. Amén. Después de leer las palabras de Dios, me di cuenta de que Satanás usa la fama, las ganancias y el estatus para corromper al hombre. Eso es cierto. Es el yugo invisible que usa para atrapar a la gente. Desde niña estuve atrapada por el yugo de la fama, las ganancias y el estatus. Cuando estaba en la escuela para lograr la admiración de los demás y convertirme en líder de la clase, estudiaba mucho por miedo a que mis compañeros me superaran. Cuando comencé a creer en Dios y me convertí en líder, me esforcé mucho para cumplir mi deber, para mantener mi estatus y no ser reemplazada. Me sentía celosa de los hermanos y hermanas que eran mejores que yo. Me preocupaba que me superaran y que otros pensaran que no tenía estatus. Y lo más triste, cuando noté que no era tan irreemplazable como creía para los hermanos y hermanas, como mi deseo de estatus estaba insatisfecho, cumplía mi deber mecánicamente, porque no había logrado lo que quería. Me di cuenta de que, para mí, los requisitos de Dios, mi deber y responsabilidades y la vida de la Iglesia no eran importantes. Lo único que hacía era satisfacer mi deseo de estatus. No tenía reverencia a Dios. Al mismo tiempo, vi que Satanás quiere que persigamos la fama, las ganancias y el estatus. Quiere que nos enfrentemos unos a otros para lograrlo y que abandonemos las exigencias de Dios, que lo traicionemos. Este es el ardid de Satanás. Exactamente. Cuando me di cuenta de eso, comencé a detestarme a mí misma. Quería librarme de la búsqueda de fama, ganancias y estatus para poder ponerme ante Dios. Luego oí el himno llamado "Solo soy un pequeño ser creado" y me conmovió mucho. Oh, Dios, tenga estatus o no, ahora me entiendo. Si mi estatus es alto, se debe a tu elevación, y si es bajo, se debe a tu ordenación. Todo está en tus manos. No tengo ninguna elección ni ninguna queja. Tú ordenaste que yo naciera en este país y entre esta gente, y debo obedecer completamente tu mandato, pues todo es como tú lo ordenas. No pienso en el estatus. Después de todo, solo soy una criatura. Si tú me colocas en el abismo sin fondo, en el lago de fuego y azufre, no soy más que una criatura. Si tú me usas, soy una criatura. Si tú me perfeccionas, sigo siendo una criatura. Si no me perfeccionas, te seguiré amando, pues no soy más que una criatura. No soy más que una criatura minúscula creada por el Señor de la creación. Tan solo una de entre todos los seres humanos creados. Fuiste tú quien me creó. Y ahora vuelves a ponerme en tus manos para hacer conmigo tu voluntad.
Estoy dispuesto a ser tu herramienta y tu contraste, porque todo es lo que tú has ordenado. Nadie puede cambiarlo. Todas las cosas están en tus manos. Amén. Entonces entendí que no importa el deber que realizara hoy en la casa de Dios, en su ordenación y su elevación. Sí. Más allá del estatus, yo, como ser creado, debería cumplir mi deber honestamente. Es la única forma sensata. Asimismo, vi que en la casa de Dios no hay estatus alto y bajo. Solo importa cumplir el deber. Cuando me di cuenta de esto, me sentí liberada. Más allá de mi estatus en el futuro, haré lo posible por cumplir mi deber y complacer a Dios. Amén. Gracias a Dios. Después, vi 2 pasajes de las palabras de Dios que me marcaron mucho. Dios dice: la cooperación con hermanos conlleva compensar debilidades y fortalezas. Compensas las deficiencias de otros con tus puntos fuertes y viceversa. Eso es recurrir a las fortalezas mutuas y cooperar en armonía. Solo al cooperar en armonía puede la gente ser bendecida ante Dios. Cuanto más se experimenta, más realidad se tiene, más brilla la senda, más en paz está la mente. Sí. Las funciones no son las mismas, hay un cuerpo. Cada cual cumple con su obligación, en su lugar y haciendo su mejor esfuerzo. Por cada chispa hay un destello de luz y buscando la madurez en la vida, así estaré satisfecho. Amén. Gracias a Dios. Cuando leí estos 2 pasajes, entendí las intenciones de Dios. Dios espera que al cumplir nuestro deber aprendamos de los demás y compensemos las debilidades. Deberíamos hacer lo posible, sea la posición que tengamos, y trabajar juntos en armonía para cumplir nuestro deber. Tras entender sus intenciones, oré a Dios. Comencé a aprender a abandonar mi estatus y a dejar de pensar si alguien me reemplazaría. También aprendí a poner el corazón en todo lo que hago y a pensar en cómo cumplir bien mi deber. En los encuentros era proactiva al compartir con los demás. Cuando ellos compartían, reflexionaba sus palabras cuidadosamente y apuntaba cualquier cosa que me iluminara. Me di cuenta de que podía aprender mucho de los hermanos y hermanas. Poco a poco tuve menos celos de los hermanos que progresaban más rápido que yo o que tenían un mejor calibre. También logré ser humilde y aprender de los demás. Eso es genial. Sí. Luego de practicar así un tiempo, me sentí en paz y tranquila. Más cerca de Dios. También le agradezco a Dios por usar sus palabras para juzgarme y exponerme. Él me ayudó a comenzar a entender mi carácter corrupto. Gracias a Dios por su amor y por salvarme. Gracias a Dios. Luego de escuchar tu historia, ahora sé qué hacer en mi práctica. Gracias a Dios. Ahora tengo más claro este aspecto de la verdad. Demos gracias a Dios.